Clasificación E. Apto para todo público. Advertencia. Este programa tiene contenidos que podrían cambiar el resto de tu vida. Incluso tu eternidad. Hola, es un gusto volver a verte. Te invito a que juntos podamos escuchar lo que Dios ha preparado para nosotros en esta clase. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarles. Y bueno, estamos viendo una serie muy importante que es el poder de la obediencia. Y el tema que vamos a dar unos puntos relevantes es Jesús, mi ejemplo de obediencia. Y bueno, les voy a leer un pasaje de la Biblia que es en Romanos 8:29. Pues Dios te conoció de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Y bueno, Dios nos invita a que a ti y a mí tengamos este gran ejemplo que es Jesús y sigamos la obediencia. Y bueno, hay 4 ámbitos donde tenemos que aplicar la obediencia, que es número 1, nuestra familia, número 2, el gobierno, número 3, la iglesia y número 4, nuestro trabajo. En esas 4 áreas tenemos que aplicar la obediencia, lo que Jesús hizo en la palabra de Dios. Ante toda adversidad, ante toda cosa, Él siempre estuvo en obediencia, y es lo cual también nosotros tenemos que hacerlo, a pesar de que tengamos cualquier adversidad en esas 4 áreas que a veces se nos presentan. Tenemos que seguir con nuestra obediencia, que es algo que nos va a traer bendición a nuestras vidas. Y bueno, también tenemos que pedirle a Dios que nos siga dando la sabiduría para ponerlo en práctica, y también su palabra, no solamente aprendernosla de memoria, solamente tenerla ahí y estar leyendo, sino poner en práctica cada una de estas cosas en nuestras vidas, ¿ok? Y bueno, para finalizar, les voy a leer un versículo que es muy relevante en todo este tema, y es el siguiente, que es en Santiago 1:25, y se los voy a leer. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hola chicos, ya los echamos mucho de menos, tenemos muchas ganas de abrazarlos y de saludarlos en persona, pero mientras tanto les mandamos estos videos, los hacemos con todo nuestro corazón, esperando que sean de bendición para sus vidas. Y el tema del que vamos a hablar hoy es sobre el agradecimiento. Es muy bueno que nosotros cada día nos pongamos a pensar en las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros y las agradezcamos. ¿Y por qué es bueno hacer todo esto? Bueno, porque si nosotros vamos enumerando cada día las cosas específicas que Dios ha hecho, pues le vamos a poder dar el honor y la gloria por cada una de esas cosas. Y además, también eso nos va a traer a la memoria cómo Él durante todo el día nos ha sustentado de diferentes maneras, y también en el pasado. Y eso va a fortalecer nuestra fe. Eso nos va a hacer que tengamos mucha más confianza en Él, porque estamos conscientes de lo que ya ha hecho en el pasado por nosotros. Y entonces vamos a confiar en lo que sigue haciendo hoy y en lo que va a seguir haciendo en un futuro. También otro motivo por el que es bueno que hagamos esto es porque eso nos permite mantener una perspectiva correcta de nuestra relación con Dios. Es decir, seguir siendo humildes ante su presencia, porque sabemos que dependemos de Él. Y vamos a fortalecer esa dependencia, vamos a fortalecer esa confianza en Él, y eso va a hacer que tengamos presente que nosotros pues estamos bajo su protección y bajo su autoridad. Y eso nos va a ayudar también a obedecer y a hacer mejor las cosas. Ahora, algunas cosas por las que podríamos dar gracias, te voy a orientar cuáles pueden ser. Puedes leer el Salmo 136 en tu Biblia, y ahí te vas a dar cuenta donde, todo el Salmo se titula Alabanza por la misericordia eterna del Señor. Y ahí nos va enumerando en cada versículo cada una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros.
empezando por la creación, empezando por haber creado el sol, la luna, el cielo y todo el mundo en el que vivimos. Si nosotros nos ponemos a analizar todas las cosas maravillosas que Dios puso en el mundo, y las puso para nosotros, las puso para darnos un disfrute, para darnos un goce, las puso a nuestros pies para que nosotros las disfrutáramos. También es nuestro deber cuidar de ellas, pero al verlas podemos sentirnos amados y podemos agradecer a Dios por haber hecho todo eso. Otra cosa que también menciona en este salmo es dar gracias por librarnos de el peligro. Habla sobre el pueblo de Israel cuando fue librado de la persecución del faraón y pudieron atravesar el mar y así fueron librados de ese peligro. Entonces también debemos de dar gracias porque Dios nos guarda del peligro, porque nos mantiene a salvo, porque nos mantiene sanos, porque nos mantiene con vida y también porque nos guarda del pecado. Otra cosa que nos dice aquí que podemos agradecer es porque tenemos una herencia, es decir, por las cosas que tenemos, por las cosas, tal vez el lugar en el que vivimos, porque tenemos un techo que nos protege, porque tenemos una familia y también, bueno, obviamente por nuestra herencia espiritual, por haber sido escogidos por Él, por haber sido limpiados por Él y porque gracias a eso tenemos una perspectiva de un futuro nuevo. Todo eso es algo que debemos de agradecer. Al final también nos habla acerca del sustento, del alimento. Entonces, dar gracias por los alimentos y por todo lo que nos sustenta de alguna forma, eso también es muy importante. Bueno, de eso nos habla el Salmo 136. Ahora vamos a ver el... Oye, ¿sabes cuál es el personaje de Disney que siempre está a tu lado? Aladín. ¿Qué le dijo una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo? Ahora vamos a ver el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, en el capítulo número 3, nos habla de la oración de Habacuc y ahí menciona muchas cosas que es importante tener en cuenta acerca de Dios, pero al final, en la última parte, nos habla pues de una situación un poco difícil. Por ejemplo, nos dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en mi Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Bueno, aquí nos está hablando de una situación en la que a lo mejor muchos pensaríamos que no es algo para agradecer. Nos está hablando de enfermedad, ¿no? De una persona que está sufriendo en sus propios huesos. Nos está hablando de escasez, de que no hay alimento, de que no hay animales. Nos está hablando de una invasión, de un asedio. Entonces son una serie de dificultades muy penosas y la verdad es que nadie quiere verse en una situación así. Pero Habacuc nos dice: aún así yo me alegraré, ¿no?, en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, lo que podemos aprender aquí de este versículo es que realmente nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios, porque no somos conscientes de las muchas cosas que Él está haciendo por nosotros. A veces, aún en una situación adversa, Él va a usar esa situación para nuestro beneficio, aunque en el momento no lo podamos comprender o no lo sintamos así, o pueda ser muy doloroso. Pero el que estemos pasando por algo difícil no quiere decir que Él no esté haciendo cosas por nosotros.
nos sigue sustentando, nos sigue teniendo misericordia nueva cada día, nos sigue levantando y nos sigue dando vida y nos sigue dando la oportunidad de estar aprendiendo y de estar creciendo en Él. Yo he aprendido con la experiencia, a ustedes son jóvenes, pero quizá ya hayan tenido ocasión de ver algunas de estas cosas, que tal vez durante mucho tiempo estuve orando por alguna cosa que yo quería. Y esa cosa pues nunca se cumplió. Dios nunca cumplió esa oración. Y ahora que han pasado los años, le doy gracias porque no me cumplió esa oración. Porque lo que yo pedía no era lo que realmente necesitaba. Y Él sí sabía que era lo que yo necesitaba. Entonces, a veces, aunque estemos pasando por una situación que no nos guste, por una circunstancia adversa, eso no quiere decir que no tengamos que darle las gracias a Él. Tenemos que aprender a hacerlo aún en esos momentos, a recordar todas las veces que nos ha levantado y que nos ha sustentado en el pasado, a enumerar cada una de ellas, a darle gloria por cada una de ellas y por cada una de las pequeñas cosas que hace por nosotros cada día. Y eso nos va a ayudar a salir victoriosos de cualquier cosa. Bueno, ¿y cómo damos gracias? Sí, hay que hablarlo, hay que expresarlo. Es importante decir, Señor, te doy gracias porque tú me sustentaste, porque tú me has provisto mi familia, me has guardado. Todo eso es importante decirlo. Pero también vamos a ver que en el Salmo 119, en el versículo número 7, nos dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Entonces, está muy bien que lo digamos, está muy bien que lo enumeremos, que lo prodiguemos a otras personas también, que lo compartamos, porque es una manera de darle gloria a Él por lo que ha hecho. Pero aquí nos está diciendo: te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Efesios, en el capítulo número 5, ahí vamos a ver que Pablo nos dice que debemos de ser imitadores de Dios, que debemos de renunciar a las obras de la oscuridad, es decir, a todo el pecado, a todas las acciones que sabemos que no le agradan a Dios, y que debemos de andar como hijos de la luz. Es decir, si realmente estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros, pues vamos a andar en luz y vamos a transmitir esa luz también a las personas que nos rodean. Tenemos que ser representantes de esa gracia que Dios nos ha dado y tenemos que cuidar nuestros caminos, cómo actuamos y tratar de mantenernos en el camino de la luz. Pablo nos dice también ahí mismo en el versículo 15, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Finalmente en el 19 nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, hay que hablar con la palabra también, ¿no? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, realmente sintiendo ese gozo de lo agradecidos que estamos con Él. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que renunciar a todo lo que sabemos que no le agrada a Dios. Tenemos que vivir como es debido y tenemos que darle la gloria y compartir esa gloria con otros. Esa va a ser la manera en la que realmente le vamos a agradecer por todo lo que ha hecho. Obviamente es muy importante que nosotros lo digamos, es más, que hasta lo escribamos y que hagamos una lista de las cosas que Dios ha hecho, de los milagros, de las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida, porque eso va a fortalecer mucho nuestra fe también. Pero también es muy importante que tengamos un cambio en nuestra vida para que podamos ser recíprocos a esa gracia y a esa bondad que Él está derramando sobre nosotros. Eso es todo por la clase de hoy, espero te haya gustado. Dios está haciendo cosas maravillosas cada día, así que te invito a seguir orando, leyendo su palabra y teniendo una comunión personal con Él. Si quieres comentarnos algo, platicarnos algo o que nos unamos en oración contigo, escríbelo aquí en la cajita de comentarios y esperamos vernos en la próxima semana. Bye.